Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos dando inicio. Les doy la bienvenida al 45º encuentro conversatorio para homenaje del año 2020. Como bien algunos saben, el Club de Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año nos toca todos los sábados. Venimos realizando esta tarea. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su naturaleza. Les recuerdo que pueden solicitar un certificado que es gratuito para los socios y que tiene un costo de 200 pesos para los demás. Los socios pueden pedirlo, pueden pedir un certificado, un formulario, y el resto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. El homenaje que nos convoca en el día de la fecha es Rosa Wilder Lane. Una breve contexto antes de pasar a presentar a nuestros oradores. Rosa Wilder Lane, junto con Ayn Rand e Isabel Peterson, es una de las fundadoras del movimiento libertario estadounidense. Entre las mujeres que han sido recordadas y honradas, sin embargo, una que claramente no ha recibido suficiente atención es Rosa Wilder Lane, la hija de Laura Ingalls Wilder. Entre las más apasionadas defensoras de la libertad del siglo pasado, ella desarrolló la inseparable conexión entre la vida y la libertad y la importancia de que los individuos entiendan las implicaciones de su libertad. En su honor, y especialmente dada la actual falta de atención seria a la protección de nuestras libertades en la política estadounidense actual, la revisión de Give My Liberty en 1936, que traza su evolución desde el comunismo a la devoción por la libertad, parece particularmente apropiado esto. La experiencia de Lane con la realidad del socialismo ruso ha hecho que muchos vean la importancia primordial de la libertad, o más a menudo la tragedia de su ausencia, en las vidas humanas. Lo que podemos aprender de Give My Liberty también se refuerza en su libro de 1943, The Discovery of Freedom, donde nos ofrece lecciones que deben ser aprendidas de nuevo en cada generación si se quiere defender la libertad de la continua erosión a la que se enfrenta. Y es muy difícil no ver cuán apropiadas son sus palabras para la situación política que los norteamericanos se enfrentan casi un siglo después. En 1919 yo era comunista, decía Wilder Lane. Desde este punto de vista, el sistema de ganancias causa la injusticia, la desigualdad. Entonces tenemos que eliminar el beneficio, es decir, debemos eliminar al capitalista. Tenemos sus actuales, distribuiremos su riqueza y nosotros mismos administraremos sus asuntos anteriores. Cuando el capitalista se haya ido, ¿quién administrará la producción? El Estado. Fue en este punto donde la primera duda atravesó mi fe comunista, decía Wilder Lane. Esta revolución económica concentró el poder económico en manos del Estado, de modo que la vida, el sustento de los hombres comunes, estuvo una vez más sujeto a los dictadores. Todo avance hacia la libertad personal que se había ganado se perdió por la realidad económica colectivista. Bien, para desarrollar las ideas de esta pensadora, tenemos como disertantes a Ricardo Caíto Leconte, uno de nuestros grandes directores y autor del libro La Batalla Cultural, y a Nara Montiel, estudiante del profesorado en inglés. Tiempos de exposición son de 15 minutos, de los cuales se les puede dar 5 más si les falta hacer una idea. Y para los que están escuchando o viendo, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas a medida que los disertantes van exponiendo sus ideas. Los pueden escribir en el chat. Bien, dicho esto, le doy la palabra al primer disertante. Hola. ¿Se me escucha, Perfecto, verdad? Caíto, se te escucha. Sí. Bueno, recién antes de iniciar el homenaje a Rosa Wilder Lane, comentábamos con algunos amigos que no teníamos, vos decías recién, Marcos, que una de las tres libertarias que nombraste, una de las que no había tenido el homenaje eh, merecido, era justamente Rosa Wilder Lane. Bueno, el Club de la Libertad. Esta es la idea de los homenajes, ir conociendo a defensores, a personas que han dado la batalla cultural, que nosotros tratamos de darla acá en nuestra zona. Y la idea es esa, ir conociendo autores, qué libros nos han dejado como para poder eh, indagar y cada día aprender un poquito más de estas ideas que nos apasionan y que sabemos que son las adecuadas para sacar a la gente de la pobreza.
Bueno, vamos, hoy el club homenajea a Rosa Wilder Lane. Ella fue una gran intelectual, escritora, editora, e incluso fue una de las escritoras mejor pagadas de los Estados Unidos en el tiempo que escribió sus novelas. Era conocida como Bebé Rose porque su infancia estuvo relatada en la novela que se llamaba Los primeros 4 años, de Laura Ingalls Wilder. Los que, bueno, creo que se sigue dando la serie todavía en algunos canales, pero los que tenemos o son contemporáneos a mí, veíamos una novela o una serie en los canales de televisión que se llamaba La familia Ingalls. La familia Ingalls es una serie que así estaba traducida al español, pero era La pequeña casa en la pradera. Es una novela de Laura Ingalls Wilder. Recién Carlos Moratorio preguntaba, entonces, ¿existió Laura Ingalls? Así es, y fue la madre de Rosa Wilder Lane, a la que hoy homenajeamos. Rosa Wilder Lane nació el 5 de diciembre de 1888 en Dakota. Eh, eh, Su familia sufrió difteria, pérdida de cosecha, se le incendió la casa, motivo por el cual se mudaron a Florida. Luego de 2 años en Florida regresaron a Dakota y se mudaron a Mansfield, Missouri, donde adquirieron una propiedad que la llamaron Rocky Ridge y donde la pequeña casa, Little House, esa serie sería escrita. Rosa fue oficinista, fue telegrafista, reportera de periódico, corresponsal de guerra, novelista, escritora de largometrajes, publicista, vendedora de productos agrícolas. Ha tenido un sinfín de actividades durante su vida. Visitó todos los Estados Unidos, Canadá y el Caribe, y Europa, con la única excepción de España. También estuvo en Turquía, en Egipto, Palestina, Siria, Irak, Bagdad, Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Estamos hablando de una persona que nació en el año 1886 y una mujer, para que vean lo ajetreada de su vida, y sobre todo como corresponsal. Estuvo casada con Claire Gillette Lane, 9 años, tuvieron un hijo y que falleció prematuramente. Viajó por los Estados Unidos acompañando a su esposo y trabajó como reportera para el San Francisco Bulletin. Su primera novela fue Caminos Divergentes, que fue publicada en el Sunset Magazine y luego fue como libro en 1919. Fue autora de varias biografías, entre ellas la de Henry Ford y la de Herbert Hoover en 1920. Esta investigación para la biografía de Hoover la llevó a establecer una amistad con él que duró más de 40 años. Sus viajes se incluyen como reportera en San Francisco, como publicista de la Cruz Roja en Washington y en Greenwich Village en Nueva York. Ahí se involucra ella en las políticas socialistas radicales. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja la envía a los Balcanes para investigar las condiciones de ese lugar de posguerra. Y sus anotaciones o su experiencia fue publicada en el Boletín de la Cruz Roja. Estuvo en esa época, estuvo en la recién creada Unión Soviética, y vivió siendo ella en 1919, decía, era comunista, fue una experiencia que destruiría su simpatía por el comunismo. Al terminar su trabajo para la Cruz Roja, empieza un viaje por Europa y Medio Oriente, y luego hace una pausa, regresa a Missouri, donde escribe una novela que se llamó Hillbilly, y luego de eso sigue recorriendo Europa y visita Albania, donde fue testigo de la revolución, y dice que rechazó la propuesta de matrimonio de Ahmed Sogu, el futuro rey Zog I. Al final de la década regresa a los Estados Unidos, convirtiéndose en autora de novelas cortas y artículos de revistas, escribiendo para Harper, Lady, Home Journal y el Saturday Evening Post. Empezó una duradera colaboración con su madre, a quien la había incentivado a escribir sus historia de niños de acuerdo a su experiencia vivida o su infancia en el oeste. Escribió La pequeña casa en la pradera, como la conocemos, Little House, pero es generalmente aceptado que Rosa, la hija de Laura, fue la que editó las notas y los diarios de su madre, y en su biografía sobre Rosa, William Holtz sostiene que las revisiones de Lane fueron tan exhaustivas
que no debería ser considerada editora, sino coautora de la serie. En los años 30 trabajaba con su madre y mientras trabajaba con ella escribió sus libros sobre sus días en los Estados Unidos. Uno de ellos es Deja que el huracán ruja, del año 33, El casco antiguo, de 1935, y la obra del año 38, que es la más conocida de ella, es Freeland. En el año 36, ella reniega públicamente de su juventud socialista con un artículo en el Saturday Evening Post titulado Credo, que luego fue reproducido como un panfleto, Give Me Liberty se llamó. Ahí ella relata su desilusión y de sus amigos rusos con el nuevo régimen soviético. Cuenta las anécdotas de la burocracia que encontró en los mercados parisinos y el comportamiento de la policía que enviaba a hacer controles a las normas laborales en Budapest. Y ahí aprendió, con sus viajes, su experiencia, aprendió que el planeamiento económico centralizado era incompatible con la prosperidad y la libertad individual. En un ensayo autobiográfico se refirió a su cambio en su corazón. Dice: salí de la Unión Soviética no siendo ya comunista, porque creía en la libertad personal. Vi que un orden económico esencialmente medieval, planificado y controlado, se estaba apoderando de los frutos de la revolución industrial mientras destruía su raíz, la libertad del individuo. Sus escritos reflejaron su preocupación por la usurpación de las libertades individuales por parte del gobierno. Entonces, en los 40 empezó a trabajar en un libro que se llama El descubrimiento de la libertad. Give Me Liberty, donde ella habla donde reniega de su socialismo o de su comunismo. Lo va a comentar ahora Nahara, que es el tema que ella tiene. Entonces yo quería comentar otro libro, que fue El descubrimiento de la libertad, que lo empieza en los años 40, y es un libro de no ficción, lo escribe en el año 43, que tuvo un gran impacto en el pensamiento libertario estadounidense. De hecho, Robert Lefebvre lo llamó uno de los libros más influyentes del siglo XX. Y cuando Arno Press le pidió a Murray Rothbard que escogiera una biblioteca para reimprimir, incluyó El descubrimiento de la libertad, que era el libro del año 43 de Rawls. Ese libro dicen, es un libro elocuente de la energía humana y su poder creativo. Trató de resaltar en él la diferencia que hizo Estados Unidos con que el individuo se le permitiera liberarse de la autoridad gubernamental. Los estadounidenses, dice ella, rompieron con la idea que dominó toda la historia de la humanidad y de que deben depender de alguna autoridad general en el gobierno para que les otorgue el bienestar, y que conseguido ese bienestar, o cuando sucede algo bueno, se lo debemos al poderoso de turno. La idea de que los seres humanos tienen dentro de sí mismos la capacidad de abrirse camino creó la civilización más gloriosa de la historia mundial, dice en este libro Rawls. Su pasión era ayudar a otros a ver la causa, que no era la autoridad, decía, sino la iniciativa y la acción individuales. En este libro trató de proporcionar bocetos de la historia del mundo antiguo hasta el siglo XX, creyendo que había descubierto la respuesta a lo que transformó el mundo de un lugar oscuro, miserable, a uno donde los humanos podían prosperar. Además condenó todas las tendencias políticas de su tiempo, el fascismo, el comunismo y el New Deal, y criticó también a la guerra como la acción destructiva que es. En este libro, su prosa es cruda y fuerte, producto de sus décadas de experiencia intentando que los lectores la escuchen y la entiendan. Y ella dice en este texto, y habla crudamente, dice: durante 60 siglos conocidos, las multitudes de hombres han vivido en la tierra. Su situación ha sido la eterna situación humana. Su deseo de vivir ha sido tan fuerte como el nuestro. Su energía siempre ha sido suficiente para hacer que esta tierra al menos sea habitable para los seres humanos. Su inteligencia ha sido genial, refiriéndose a los hombres. Sin embargo, dice, durante 6.000 años, la mayoría de los hombres han tenido hambre. Las hambrunas siempre han matado a multitudes y todavía lo hacen, decía en el año 43,
en la mayor parte de esta tierra. Hace 95 años, decía, los irlandeses se morían de hambre y nadie se sorprendió. Los europeos no habían esperado obtener de esta tierra suficiente comida para mantenerlos con vida. ¿Por qué los hombres murieron de hambre durante 6.000 años? Se preguntaba en este libro. Reitero, el libro se llama El descubrimiento de la libertad. ¿Por qué caminaron, decía, y cargaron mercancías en sus espaldas durante 6.000 años y de repente, en un siglo, solo en una sexta parte de la superficie de la Tierra, hicieron barcos de vapor, ferrocarriles, motores, aviones, y ahora se encuentran volando alrededor de tierra en sus máximas alturas? Se preguntaba Rose. ¿Por qué las familias vivieron 6.000 años en casas sin piso, sin ventanas, sin chimeneas? Luego, y en 80 años, y solo en los Estados Unidos, están dados por sentados vivir con pisos, chimeneas, ventanas de vidrio, luz eléctrica, decía, baños y las pantallas como necesidades mínimas. Lo decía en el año 43. ¿Por qué los trabajadores caminaron descalzos durante tantos siglos, con harapos, con el pelo pésimo, sin lavarse los dientes? Era un lenguaje crudo el de Rose. Y aquí, decía, en los Estados Unidos, en medio siglo, nos acostumbramos a las medias de seda, a las barras de labios, a las ondas, a los suéteres, a los abrigos, crema de afeitar, máquinas de afeitar. Es increíble el cambio. Durante miles de años, decía, los seres humanos emplearon sus energías, sus esfuerzos infructuosos para conseguir un miserable refugio y comida, aunque sea. Luego, en una pequeña parte de la Tierra, unos pocos hombres usan sus energías con tanta eficacia que en 3 generaciones crean un mundo completamente nuevo. En 1945, Lane contribuiría con el Review of Books del National Economic Council, empezando una correspondencia con Ayn Rand cuando ésta le agradece una reseña favorable del manantial en esa publicación. Lane no solamente fue una teórica, una novelista, sino también fue una activista. En el año 46 lideró una campaña contra la introducción de la regulación de zonas, que veía como una violación de los derechos de propiedad individual. También cultivó su propia comida para evitar los racionamientos en los tiempos de guerra y renunció a su trabajo en el National Economic Council con tal de no pagar los impuestos de la seguridad social. Sus presentimientos, decía, sobre la inestabilidad de dichos sistemas fueron sorprendentes. En los años 50, ella describiría como inestable y un fraude Ponzi el sistema previsional. Y les dijo a sus amigos que sería inmoral tomar parte de un sistema que de manera tan predecible iba a colapsar. La extensa correspondencia de Lane también tuvo su impacto, aunque ella no se dio cuenta. En el año 58 le escribía a un amigo empresario, Crane, dice, hace 20 años yo solía pasar todo el tiempo con mi máquina de escribir, siguiendo hasta la última pista de lo que pudiera encontrar. Por ejemplo, dice, escuché en la radio un debate de alumnos del secundario donde la gente favorecía el nuevo trato, ¿no? Al New Deal. Y le escribía a cada uno de los alumnos, fíjese la tarea del trabajo cultural de esta señora, a cada uno de los alumnos, y uno solo le contestó, pero le contestó con las nociones colectivistas del estado de bienestar que en la escuela le habían enseñado. Pero no parecía ser poco inteligente, dice. Entonces le seguí escribiendo por varios meses sin tener respuesta. Hasta que un día recibe una respuesta de este hombre que ya era el editor del National Review, diciéndole que la gente, diciéndole a la gente que yo, por Rose, y sus cartas le habían cambiado totalmente la vida. Esa fue la influencia que sus escritos y su ejemplo personal generó en la gente. Ella escribió en Give Me Liberty, decía, el individualismo tiene la fortaleza de resistir cualquier ataque. Lo decía hoy Marcos, junto a Ayn Rand y a Isabel Patterson, se le atribuye ser la fundadora del movimiento libertario americano. Formó un vínculo ella con un chico al que adoptó de manera fraternal, que era el hijo de uno de sus editores, el chico se llamaba Roger Lee McBride. Ella fue su mentora, lo formó,
y se dio cuenta que lo había convertido en un líder libertario. Este chico, McBride, que fue luego el heredero del imperio de la pequeña casa, se postuló para presidente como candidato del Partido Libertario en el año 1976. A la edad de 78 años, Lane trabajó como responsable de guerra en Vietnam del Sur para Women's Day, y cuando murió el 30 de octubre del año 1968, se encontraba planeando una gira mundial de 3 años. Ella tenía 82 años en ese momento. Este es el aporte cultural de esta persona a la que personalmente no conocía y que evidentemente nos ha dejado una bibliografía muy interesante para los amantes de la libertad poder nutrirnos de ellas todos los días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caíto. Disertación. Nara, cuando quieras, la palabra es tuya. Dale. Bueno, yo voy a hablar sobre un texto que ella publicó en 1936 que fue llamado Credo. Fue un artículo para el Saturday Evening Post donde ella trabajaba, que justamente mencionó Caíto sobre eso. Este artículo luego se reimprimió como Give Me Liberty, y ella destacó su desilusión con el socialismo, que era nada más que el estatismo burocrático, y defendió el individualismo como la única forma de defender la libertad y oponerse a cualquier tipo de esclavitud y opresión. Bueno, en este libro ella reconoce que era comunista y que lo seguía haciendo en 1919, cuando ella conoció al periodista famoso que era comunista, John Reed, y ella creía que el comunismo era democrático y que el mercado era una tiranía antidemocrática que debía ser suprimida. Ella visitó la Unión Soviética unos años después de que los bolcheviques tomaran el poder, y mucha gente estaba encantada con esta visión del comunismo, de una vida mejor. Allí ella conoce unos campesinos y ella se sorprende al ver cómo estos campesinos mostraban un odio hacia este nuevo gobierno, y dice ella, escribe en el artículo, dice: mi anfitrión me asombró por la fuerza con la que dijo que no le gustaba el nuevo gobierno. Su queja fue la injerencia del gobierno en los asuntos del pueblo. Protestó contra la creciente burocracia que estaba quitando cada vez más hombres del trabajo productivo. Predijo el caos y el sufrimiento de la centralización del poder económico en Moscú. Ella también escribe, justamente hoy mencionó el moderador, sobre, ella dice: el sistema de ganancias causa la injusticia y la desigualdad que vemos. Debemos eliminar el beneficio, es decir, debemos eliminar al capitalista. Tomaremos sus ganancias actuales, distribuiremos su riqueza acumulada y nosotros mismos administraremos sus asuntos anteriores. Cuando el capitalista se haya ido, ¿quién administrará la producción? El Estado. Fue en ese punto donde empezó a dudar sobre su fe comunista. Entonces, la autora veía que esta revolución económica, o sea, la eliminación del capitalista, que lo único que hizo fue concentrar el poder económico en manos del Estado. Entonces la vida, el sustento de los hombres comunes volvía a estar sujeta a manos de dictadores. O sea, todo avance que se hizo con la libertad hasta ese punto no tenía sentido. Otro aspecto que ella menciona es que el control económico centralizado sobre multitudes de seres humanos debe ser un control tan minucioso y riguroso de los detalles de la vida individual que ninguna persona lo acepte sin dudar. Rose escribe en este artículo, refiriéndose a cuando vio lo que ocurría con el comunismo, dice: lo que vino fue una extensión de la libertad humana, sino el establecimiento de la tiranía sobre una nueva base. O sea, el comunismo prometía libertad, pero ella comenta que lo que vio fue la misma tiranía, pero, por así decirlo, con diferentes formatos. Y hay una frase muy interesante, y creo que
que Kaito mencionó sobre las cantidades de muertes que se llevó el comunismo, y ella lo resume en una frase muy interesante que dice: la esperanza comunista de igualdad económica descansa en la muerte de todos los hombres y mujeres que son individuos. O sea, mucha gente pensó que iba a tener libertad con el comunismo, pero lamentablemente se llevaron muchas millones de vidas. Luego la autora sigue diciendo, señala dos aspectos sobre Estados Unidos, sobre cuando los hombres que se reunieron en Filadelfia para formar el gobierno, ellos creían que los hombres nacen libres, o sea, el gobierno estadounidense se creó bajo esa ideología de la libertad, fundaron ese gobierno sobre el principio de que de todo el poder era para el individuo. O sea, y con respecto a lo económico menciona, o sea, gracias a que el gobierno se basó en esta ideología de la libertad individual, eso no solo había creado una gran prosperidad y una multiplicación de formas de riquezas y bienes y servicios, sino que había distribuido esas formas de riqueza de una manera sin precedentes y que no se ha producido en ninguna otra parte del mundo. Aparte de refutar el supuesto daño que hacen los ricos en una economía libre, también criticó el abuso de las estadísticas alarmantes. Ella menciona sobre cómo la gente cree en las estadísticas y está convencida de que el Estado debe hacerse cargo de repartir las riquezas y que para eso debe quitarle a los que más tienen. Bueno, en ese tiempo ya se hablaba de la cantidad de gente que vivía bajo la línea de la pobreza. Y Rose dice que se tomó el trabajo de recorrer las calles para ver las consecuencias de la Gran Depresión. Y ella escribe en este artículo y pone: debe haber millones de mujeres y hombres en este país que sobre el papel están necesitadas urgentemente de ayuda, pero que se ofenderían mortalmente si usted se lo dijera. Esto con respecto a las estadísticas. Estamos hablando de los años 30. Mucha gente estaba padeciendo las consecuencias de la Gran Depresión y bueno, mucha gente estaba tratando de salir adelante. Bueno, tras comparar el fascismo y el comunismo por su fondo antiindividualista, ella subraya que la libertad puede ser rechazada por muchos, que pueden preferir la seguridad de la servidumbre, y hoy en día lo vemos mucho, por ejemplo, en el sector laboral, que es medio difícil conseguir trabajo hoy en día si no estás con cierta posición ideológica. Y bueno, al final del libro, a modo de conclusión, ella pone unas preguntas muy interesantes que creo yo que es con respecto a la batalla cultural. Dice: ¿puede el individualismo oponerse al ataque decidido de aquellos organizados, controlados y fanáticamente seguros de que un hombre fuerte en el poder puede dar a un pueblo una vida mejor de la que puede crear para sí mismo? ¿Defenderemos el derecho constitucional que divide, restringe, limita y debilita el poder político policial y por tanto protege la libertad personal de cada ciudadano, sus derechos humanos, el ejercicio de esos derechos en economía libre, productiva y capitalista y en una sociedad libre? ¿O permitirá suprimir la libertad individual, sacrificando los derechos humanos en aras de un imaginario bien común y sustituyendo las leyes civiles por los edictos o directivas, que una vez se llamaron con precisión tiranía y ahora se llaman derecho administrativo? Esta es la elección que todo ciudadano debe hacer. Los líderes estatistas obviamente asumen que la supresión de la libertad es buena para la humanidad, pero el libre pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de acción y la propiedad absoluta son la fuente del mundo moderno, no puede existir sin ellos, y su existencia depende de la abolición de esos controles estatales y la destrucción del Estado socialista. Bueno, en conclusión, su experiencia nos sirve hoy para ver la importancia de la libertad y bueno, y pasarla de generación en generación.
Excelente, Nara. Bien. Primero, antes de abrir el conversatorio homenaje, me gustaría reconocer a Nara y a Caito el tiempo, las ganas y el contenido de sus exposiciones. Estuvieron excelentes. Quiero agradecerlos personalmente y también en nombre de la Fundación. Bien, antes de pasar al conversatorio, les recuerdo que pueden ir escribiendo en el chat, también pueden ir levantando la manito. Yo no sé si tienen ya alguna pregunta, cualquier duda. Me surgió una, si me dice si la autora tiene alguna relación con el feminismo, o si se la puede relacionar con el feminismo, no entendí muy bien. Cualquiera, Caíto o nada, si... Hola. No sé, Nara, ¿querés decir algo? Pensé que hiciste que sí con la cabeza. Mira, No, yo no lo había sé. leído, pero no. ¿Cómo? No, había leído un poco, pero no. Comentamos. No tengo una opinión sobre eso, la verdad que no lo sé. Leí No un lo sé, poco, pero pero sí se la considera feminista libertaria por ser, o digamos, en esa época obviamente conocemos que la mujer no tenía muchos derechos y ella, bueno, fue como una de las primeras mujeres en ser escritora, editora, en tener trabajo, fue muy independiente y todo eso. Por eso la ven como una feminista libertaria. y bueno, a eso me iba a referir, lo que hablábamos cuando inició, todas sus actividades y sobre todo sus viajes por Europa, por Estados Unidos, Canadá, Turquía, bueno, Bagdad. Era una mujer, evidentemente, una adelantada para su época, una defensora de los derechos de la mujer, y se ganaba su lugar. Estaba a los 82 años programando un viaje había sido corresponsal de guerra en Vietnam, y estaba organizando un viaje a Europa por 3 años cuando la sorprende la muerte. Así que era así, es considerada una feminista libertaria, como dice Nahara, pero nada más que eso, por estas actividades producto de inicio de siglo, no era muy común una mujer de estas características, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta o algún... Enrique, diga, señor. Buenas tardes para todos, gracias por las exposiciones. Yo quisiera preguntarle, cualquiera de los dos si me quiere contestar, ¿debemos considerarla una feminista en el concepto de feminismo como pasaba en esa época? ¿O debemos considerarla como un ejemplo de vida para las mujeres de esa época? ¿Hizo ella alguna reivindicación de la mujer o ella misma se convirtió en una reivindicación de la mujer? ¿Estar en orden, Coincido. Caíto? Después Perdón, Nara. no, yo siempre le cedo acá a la dama si ella quiere, si no, doy mi opinión. Bueno, coincido con Enrique. Yo coincido con Enrique. Ella es un ejemplo que se abrió camino y que no tuvo reparo en hacer actividades que hasta resultan difíciles para los hombres. Y estamos hablando corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial, representante de la Cruz Roja recorriendo Europa, yendo a la Unión Soviética. Esta mujer vivió varias vidas en su vida. Así que yo sí, considero que es un ejemplo, aparte, bueno, novelista, escritora, eh, periodista. La verdad que es una sorpresa para mí haberla descubierto en este homenaje. Y bueno, es alguien que invita a leer sus libros. Hoy lo que estaba explicando Nahara y lo que yo pude explicar un poco del descubrimiento de la libertad, su libro del 43, que es crudo y que da un ejemplo eh, 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 muy claro y muy práctico del mundo antiguo y el mundo moderno. La verdad que es destacable la personalidad de esta mujer, la considero un ejemplo, sí, seguramente. Lo que me llama la atención es el desconocimiento
que en general los libertarios tienen de su legado. Uno conoce mucho de Ayn Rand, pero de esta mujer no. Y es más, cuando empecé a leer, me iba guiando que era la hija de Laura Ingalls, digamos, a la que uno conoce por obvias razones, pero bueno, creo que ella ha sido en su legado libertario, bueno, sí, no tiene comparación con su madre, lógicamente, ella ha dejado un legado libertario. Su madre era una novelista. Nara, ¿querés agregar algo al respecto? Bueno. Sí, Enrique, diga nomás, dispare. Vamos. Lo que acaba de decir Caíto me dispara un pensamiento. Ayn Rand vivió siempre en las costas. En la este, cuando llegó a Nueva York, ella siempre decía que cambiaba cualquier vista de la caída del sol por ver únicamente el perfil de Nueva York. Era una racionalista muy, muy fuerte en ese sentido, objetivista. Después vivió un tiempo en la costa oeste con el tema de las películas y demás, y el entramado, cuando ella era guionista. ¿Sí? Quizás eso la hizo ser más conocida que esta señora, que también la estoy descubriendo y encuentro cosas fantásticas que nos han contado. Porque esta señora, en realidad, desde sus abuelos, pasando por su madre y ella misma, que nació en Dakota, es el clásico norteamericano que vivió en el callejón del centro de Estados Unidos. El que araba la tierra, el que soportaba las tormentas de polvo, el que soportaba la falta de cosechas, y lo mismo seguían avanzando en pos de generar riqueza para su país. Tal vez eso, estando ahí en esos lugares, hasta que se fue yendo a las costas también a trabajar, ese tiempo Rand se lo ganó. Entonces, quizás por eso sea no tan conocida. Y también hay eso es una crítica particular para nosotros los libertarios. Somos muy afectos a los marketineros, a lo que hace ruido, tiene bombo. Y Rand con el cuento sin menospreciarlo, ¿no? Con el objetivismo, fue llamada a muchas cadenas de televisión y demás para explicar el objetivismo, no para explicar el libertarismo. Inclusive Rand era bastante opositora de los libertarios. Ella creía, como minarquista, creía que los libertarios ya estaban demasiado a la derecha, digamos, se habían pasado de rosca, y esta señora, sin embargo, sigue diciendo: yo no quiero una asistencia social, no voy a poner lo que hoy estamos, muchos economistas dicen, no, el sistema jubilatorio es un Ponzi. Esta señora ya lo decía. Y viniendo de la cultura del trabajo, del esfuerzo, no de la cultura intelectual. Y ella, alcancé a leer algo por ahí, aprendió 5 idiomas ella sola, porque ella reconocía que para triunfar tenía que tener más intelectualidad, y ella no había tenido una educación formal. Entonces quizás por eso no la reconocemos tanto, no suena tan marketinera, pero por supuesto sí suena muy anarcocapitalista, y la voy a incorporar a mi biblioteca, eso seguro que sí. Muchas gracias. Y más teniendo en cuenta Perfecto. que la recomendó Rothbard, ¿no? Y mirá vos, si él eligió eso, podríamos ponerlo ahí. Paola, está levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Le estaba escuchando atentamente y
Como comentó Nara, justamente Rose Winderline tuvo digamos, una desilusión del comunismo y de la ideología comunista que ella abrazaba anteriormente. Encuentro un factor común entre todas las feministas que hicieron historia del siglo XVIII al siglo XIX, porque ustedes, los que me conocen, saben que yo me considero una feminista de aquel entonces, ¿verdad? Por lo menos no estoy desilusionada de aquellos movimientos de mujeres que comenzaron a enfrentarse al Estado en sus diferentes facetas. Justamente la propulsora de todo esto en el siglo XVIII fue Mary Wollstonecraft, ¿verdad? Madre de la siguiente Mary Wollstonecraft, justamente que fue la que escribió la obra de Frankenstein. Pero encuentro factores en comunes de un siglo a otro, justamente entre estas señoras, porque Mary Wollstonecraft también se había desilusionado de, de Rousseau, justamente de esas ideas sociales que ella abrazaba desde un inicio y que gracias a su formación autodidacta fue comprendiendo mejor el manejo en sí y también se daba cuenta que en ese entonces el movimiento socialista abrazaba lo que hoy conocemos o llamamos de repente como el machismo, ¿verdad? Sino que una hegemonía de los hombres al poder con tal de mantener un nivel de estatismo abundante en ese sistema, en ese momento, ¿verdad? Entonces, las señoras en cuestión se fueron desilusionando a medida que se iban aprendiendo y comenzaban a tener otra noción por lo autodidacta que eran, porque muchas de ellas incluso no pudieron ir a la universidad. La pregunta que le quiero hacer a ambos disertantes es, ¿por qué actualmente nosotros, en general, no los liberales, sino que la ciudadanía en general, no puede despegarse de esas ideas sociales con toda la información que tenemos a mano, que anteriormente, por ejemplo, estas señoritas no tenían que rebuscarse y hacer uso incipiente de la razón para poder desaprender todo y liberarse de esas ideologías socialistas que nos sumaban prácticamente a las luchas que ellas tenían. ¿Por qué actualmente seguimos abrazando ideas sociales, ideas colectivistas con toda la información que tenemos y que justamente tenemos la posibilidad de ser mucho más autodidacta que antes? Gracias. Bueno, yo tengo una opinión y es que vos dabas los ejemplos recién de estas feministas y la característica que eran autodidactas. El problema del colectivismo o la dificultad que tiene el liberalismo es que el socialismo ha captado los lugares de aprendizaje, ha captado la educación, la escuela, la universidad. Normalmente ellos, en esos lugares, son propiedad del colectivismo. Es una de las fallas que tenemos que atribuirle al liberalismo. Entonces yo creo que esa es la gran masa de información o la gran distribuidora de la educación que son las escuelas y ministerios y universidades, están en manos del colectivismo y bueno, eso nos saca una ventaja. Tenés razón que en esta época donde se podría ser mucho más autodidacta de lo que fueron estas personas 100 años atrás o más, deberíamos haber ganado un poco esa batalla, pero creo que esa es una de las críticas que nos tenemos que hacer los liberales, porque ahí está la clave de que el colectivismo siga teniendo la aceptación que tiene en gran parte de la sociedad. No sé si alguien más quiere. Nara, ¿querés agregar algo a lo que preguntó Paola? No. Hay un comentario en el chat de... Ya leo.
de Ángel David Sánchez. Dice: Rose, una devoradora de libros, como no podía bancarse los estudios universitarios, se metió de lleno en el estudio de forma autodidacta que, en fin, la fuerza que la impulsó hacia el arduo trabajo de representar las ideas de la libertad. Lamentablemente, conciliar con el liberalismo como todo autodidacta. Sí, Paola. Una última pregunta que tengo antes de olvidarme. Quisiera saber la opinión de los oradores. ¿Realmente consideran al feminismo en sí como un sistema colectivista que puede ser negativo desde cualquier punto de vista, o se podría encontrar una fórmula de feminismo que sea, digamos, o que vaya acorde a los ideales liberales actuales que perseguimos? Yo creo que el feminismo, perdón, Nara, me tomo el atrevimiento de no olvidarme la pregunta, pero también yo creo que el feminismo tiene su lugar en el liberalismo. Todas las mujeres que se han abierto, se abren camino todos los días con las tareas de responsabilidad que tienen en todas las áreas, en la política actualmente. Ese es el verdadero feminismo, a mi entender, el de la mujer que se forma, que se prepara, que trabaja, que está en un pie de igualdad, peleando por derechos o reconocimientos que en algunas esferas no se le tienen en cuenta, pero pelea por sus derechos yendo a buscarlos o tomándolos, no esperando que alguien le reconozca ese derecho que sabe que lo tiene. El feminismo, el verdadero feminismo es liberal, desde mi punto de vista, que es el de la que se forma, de la que trabaja, de la que sale todos los días a la par del hombre a construir este mundo o hacerlo un poco mejor. Lo otro es una falacia de sectores que, como siempre, quieren imponer algunas cuestiones o ideas, pero que en definitiva no llevan al crecimiento o al mejoramiento de la sociedad. Dicen pelear por derechos que en definitiva no son derechos, sino que son privilegios que quieren obtener. O sea, en cambio, las liberales, el feminismo liberal sale a tomar esos derechos y no busca privilegios, busca igualdad de condiciones, nada más. No sé. Nara, ¿querés agregar algo? No, Yo creo que en nada calidad más. de moderador no debería aportar, pero... Sí. Nada más sí, Nara. que el feminismo justamente nació con ideas liberales. Después, como dijo Keito, se fue tornando como que usaron el nombre de feminismo para adquirir ciertos privilegios, pero cierto sector de mujeres. O sea, creo yo que la base del feminismo sí fue liberal, o sea, empezó justamente con el liberalismo. Yo le daría vuelta la pregunta a Paola, y como liberales, si defendemos la igualdad ante la ley, ¿por qué estamos hablando de feminismo? Eso nomás. Enrique, la palabra te doy. Gracias. Primero, a mí no me suena muy bien eso del feminismo. Es como que se le pone un estigma a la mujer. Primero y principal, todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Es cierto que por una necesidad natural, la mujer siempre se vio postergada, pero la mujer, especialmente después de la Revolución Industrial, ya sintió esa ansia de poder liberarse, de poder realizarse, ¿sí? ¿Por qué se vio postergada siempre? Por una cuestión de la manada. La condición natural es cuidar la subsistencia de la especie. Y la mujer siempre tuvo que cuidar la subsistencia de la especie por medio de los hijos y demás. Eso llegó a postergarla demasiado. Cuando ya hubo otros medios para hacerlo
y que ella tenía más tiempo libre, se impusieron, como hoy al revés, se quieren imponer modas, cuestiones o leyes que le prohibieron poder desarrollarse, ¿sí? Yo creo que el verdadero feminismo fue el que se dio hasta más o menos los años 50, 60, ¿sí? Ya el 60 no lo pondría tanto, porque era el feminismo de Rosa, era el feminismo de Marie Curie, de Amelia Earhart, de Cecilia Grierson, acá en la Argentina. Era el feminismo de esas mujeres que murieron quemadas en una fábrica. Eran el feminismo de aquellas que demostraban su valía con lo que hacían, con lo que desarrollaban. Hoy nos encontramos con algo que también le dicen feminismo, pero ¿qué tienen en común ese feminismo? Que son mujeres, nada más. Hoy nos encontramos con un grupo de mujeres que no quieren hacer ese esfuerzo de ganar por sí mismas el reconocimiento y que demuestren que son necesarias para la sociedad porque pueden aportar muchísimo, porque pueden solucionar muchísimos problemas que otras mujeres, otros hombres no pudieron solucionar. Hoy estamos en la cultura, especialmente ahora en el postmodernismo que le dicen, en la cultura de la facilidad, no en la cultura de la razón, no en la cultura del esfuerzo, no en la cultura de ganar nuestro lugar, sino que estamos en la cultura de quiero que me den. Y yo creo que esa es la gran diferencia que hay hoy. Para ganarse un lugar, sea hombre, sea mujer, ¿sí? Se necesita esfuerzo. Si no, todos estaríamos arriba. Y hoy hay una sociedad que dice, yo no quiero trabajar, o no puedo trabajar, pero quiero vivir bien. Entonces hay planes sociales. No me animo a meterme entero al barro de la política como se metió esta señora o se metieron otras, y entonces hay cupos de género. Eso no es feminismo. Eso es denigrar a la mujer, porque cada vez que sale una ley que dice tiene que haber tal cupo, hay que darle por obligación tal cosa, es un reconocimiento explícito de que es un ser inferior y que si no tiene una ley que le apoya, no va a poder lograr. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira desde el punto de vista que la mujer es la única que puede albergar vida hasta su nacimiento. Es una gran mentira porque hasta hace muy poco tiempo atrás, 20, 30 años, era el eje de la familia. Hoy hay que reconocer que la mujer puede salir y debe salir si tiene la capacidad o no. Que tenga la decisión de salir a hacer las cosas que quiera. Pero eso no se puede llamar feminismo. Y llamar feminismo ya me parece algo como encasillarla, como dejarla en un lugar de tener que protestar siempre, cuando en realidad lo que tiene que buscar la mujer es tener la posibilidad, por ella misma, ¿sí? Y por la gente que así lo comprende, no por leyes, de demostrar su capacidad. Las mujeres no podían votar en esa época. Marie Curie no pudo votar, Cecilia Grierson no pudo votar, Amelia Earhart no pudo votar, y sin embargo fueron grandes ejemplos que hoy nos acordamos de todo lo que hicieron, mucho antes que los hombres. No nos olvidemos, por ejemplo, y con esto termino, nos quejamos de que no tenían derechos. Sí, no tenían derechos. Trabajaban como unos animales todo el día y no se les reconocía ese derecho. Pero como piloto que soy, siempre me gustó recordar que el gran ejemplo de Amelia Earhart, que estaba
a una cuarta parte de su viaje alrededor del mundo, de terminar el viaje alrededor del mundo, cuando el mayor viaje que pudo haber hecho un hombre en ese momento era de Nueva York hasta las costas de Irlanda. Entonces, la mujer tiene capacidad, no tenemos que encasillarlo de si es feminismo liberal, feminismo de izquierda, tenemos que dejarla ser. Y tenemos que dejarla ser sin poner ni imponer leyes que la hagan sentir un ser inferior. Eso es todo. todo. Excelente, Enrique. Sí. Sí, Caito, coincido con lo que decías vos, Marco, y lo decía Enrique. Lógicamente uno no quiere llamar feminismo. Como liberales nosotros no encasillamos a la mujer en esa expresión, pero existiendo esa expresión, uno trata de aclarar que el verdadero, y no tengo que decir feminismo, pero el verdadero, o la verdadera dignidad de la mujer está dada por las ideas liberales de estas mujeres que salen a empujar al mundo, digamos. Pero bueno, uno encasilla en feminismo porque la izquierda ha puesto esa expresión, y bueno, uno trata de contrarrestarla. Lógicamente, como liberales, no encasillamos a la mujer, no hay un feminismo, patriarcado, hombrismo y todas esas cuestiones, por supuesto que no, pero tenemos que responder a la pregunta, ¿no? Marco, ahí Enrique ya pidió otra vez, o no sé, nada. No sé si Nara estaba... No, Enrique, decime. No, yo lo que les quería recordar nada más, que las mujeres socialistas de esa época atacaban las manifestaciones de las feministas que reclamaban por mejores condiciones de trabajo, por el reconocimiento de su trabajo, de sus derechos y demás. O sea que el izquierdismo siempre, el socialismo en general, el comunismo, siempre fue contrario a la libertad de la mujer para ejercer sus derechos. No es una cosa de ahora. También fíjense que hoy, con los distintos colectivos que hay, se agrede a las mujeres que también luchan por los derechos de la mujer, pero desde otro punto de vista. Siempre en estos casos el problema es la herramienta que vos utilizás para poder hacerlo. Unas quieren utilizar su capacidad y demostrar de que son aptas, igual que cualquiera, para poder hacerlo, y otras, por medio de la violencia o de la descalificación o de la mentira, quieren imponer condiciones que las ponga un tercero para manejar esos derechos. Y efectivamente, Enrique, y Paola ahí dice en el chat que hay que reconocer siempre el resultado del trabajo en conjunto. Las mujeres lograron su derecho al sufragio gracias al apoyo de sus pares, los hombres. La pelea entre sexos debe acabar. Efectivamente. De hecho, si ustedes se fijan, hoy en día se puede donar esperma y ya no es necesario que la mujer, digamos, se puede alquilar los vientres, entonces, y después de eso el padre puede tener su propio hijo, etcétera, porque también está esto de que solamente las mujeres pueden entender lo que es el feminismo, los hombres, o lo que es criar una persona, y así hay varias falacias ahí. Bien, visto que no hay más preguntas, no hay más comentarios, podemos ir cerrando este evento. Los invito el próximo sábado también por Zoom, a las 18 horas vamos a tener un panel de filosofía, Platón, Aristóteles. Quiero también, antes de cerrar, volver a agradecer a los dos disertantes, a todos los que hicieron preguntas, muchas gracias, y dicho esto, me despido de todos ustedes. Hasta luego.